Oramos juntos a nuestro amado Dios. Amado Señor nuestro, te damos de verdad muchísimas gracias porque nosotros estábamos perdidos en medio del juicio y del infierno y nos has rescatado por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Nos has amado a tal grado que sacrificaste a nuestro amado Señor, quien cargó todos nuestros pecados, los pagó con su sangre preciosa y también nos diste la fe para poder tener la seguridad de que ya podemos entrar a tu reino, especialmente en las iglesias de Villahermosa y de Ciudad del Carmen. Te pedimos con todo el corazón que tú estés obrando. Por favor, a todos los hermanos que están en circunstancias difíciles, siempre anímales y siempre consuélales. Pedimos también por aquellos que están luchando en la predicación, que están invitando a sus seres amados, que les sigas dando todo el ánimo y toda la sabiduría. También te pedimos a esta hora que sea el Espíritu Santo quien dirija los labios del predicador, para que solamente se diga tu mensaje. Y a todos los oyentes, danos el corazón manso y entendido para recibir toda tu palabra y ponerla por obra. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesús, que nos dio la vida eterna. Amén. Muy bien, hermanos, hoy aprendemos con este título, la alabanza al Señor. Vamos a buscar el Salmo capítulo 136, por favor, hermanos. Salmos capítulo 136, versículo 1 al 3. Salmos capítulo 136, versículo 1 al 3. Los hermanos de Ciudad del Carmen, ¿ahí me están escuchando bien? ¿Todos? ¿Sí? Ok, perfecto. Salmos capítulo 136 del versículo 1 al versículo 3. Vamos a leer juntos, por favor, estos versículos. Salmo 136, del versículo 1 al 3. Lo leemos juntos, por favor. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Hermanos, hoy especialmente quiero aprender con ustedes el tema de la alabanza al Señor. Aquí está diciendo, alabad, alabad, alabad. 3 veces lo está diciendo. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo 3 veces está diciendo la palabra misericordia. Alabad, misericordia, dice el versículo 1. Alabad misericordia, dice el versículo 2. Y el versículo 3, alabad y también la palabra misericordia. Quiere decir, hermanos, que hay una fuerte conexión entre la alabanza al Señor y su misericordia, que nadie puede alabar al Señor si primero no conoce la misericordia de Dios. La base de la alabanza es conocer la gracia y conocer también la misericordia del Señor. Hermanos, aquí hay algo bien importante. A todos los hermanos les gusta alabar al Señor, me parece. No importa, tenemos o no buena voz, eso no importa. A todos nos gusta alabar mucho al Señor. Entonces necesitamos el concepto correcto y adecuado de esta alabanza. Entonces, hermanos, no puede haber alabanza que Dios acepte si primero uno no conoce su misericordia. Porque como dice del versículo 1 al 3, el hecho de alabar y el hecho de la misericordia, estos están bien conectados. ¿Qué gracia y qué misericordia el Señor ha hecho por mí? Debemos pensar bien en esa pregunta. ¿Qué gracia y qué misericordia el Señor ha hecho
por mí. Me consiguió un buen trabajo, me ha dado salud, pero específicamente pensemos en el Salmo 136. Hermanos, si vemos del primer versículo al tercer versículo, es lo que ya hemos visto hasta ahora, alabad y luego misericordia. Pero si ponemos atención, del versículo 6 al versículo 9, está hablando del Dios creador. Luego, del versículo 10 al versículo 15, está hablando de cómo Dios ha liberado a los israelitas, han celebrado la Pascua y han atravesado el Mar Rojo. Eso lo está diciendo el Salmo 136, del versículo 10 al 15, de cómo Dios rescató a los israelitas celebrando la Pascua y cómo ellos hicieron que se cruzara el Mar Rojo, que pudieran cruzar el Mar Rojo. Esto es la sombra de la salvación. Y del versículo 16 al versículo 26 está hablando de cómo Dios cuidó a Israel en el desierto y también cómo lo engrandeció. Quiere decir que la gracia y la misericordia que el Señor ha tenido con nosotros, primero ha sido que Él nos hizo nacer en este mundo. Hermanos, recordemos la palabra de la semana pasada y la palabra de hace 15 días. A pesar de que en la vida hemos llevado circunstancias muy difíciles, pero ¿por qué es la misericordia que el Señor nos haya hecho nacer en este mundo a pesar de todas las dificultades? Para que nosotros pudiésemos recibir la salvación. Es aquí donde entra el versículo 10 al versículo 15. Eso es la sombra de que nosotros hemos recibido la salvación y esa es la gracia y la misericordia más grande que el Señor ha tenido con nosotros. Y luego, del versículo 16 al 26, es la sombra de nuestra vida cristiana, la gracia y la misericordia de Dios que nos está guiando en el proceso tan difícil de la vida cristiana. Quiere decir que por estas cosas se merece el Señor que nosotros le alabemos con todo nuestro corazón. Primero, porque nos ha dado la salvación tan grande y luego porque Él nos está ayudando a caminar en este desierto tan difícil que nosotros le llamamos la vida cristiana. Cuando nosotros, hermanos, estamos alabando al Señor, debemos hacerlo con este corazón. Si ya conozco la grande misericordia de Dios que me ha permitido recibir la salvación, es digno y el Señor es merecedor que yo le alabe. Hermanos, pensemos también en algo muy importante. Quiere decir que si uno no ha conocido esta gracia, el Señor tampoco podría aceptar la alabanza. Hermanos, muchos creyentes de Dios sí le están alabando cada día y muy fuerte. Sin embargo, si ellos no conocen la misericordia de Dios de haber recibido la salvación, bíblicamente el Señor no puede aceptar la alabanza de ellos. ¿Cómo puedo alabar por la misericordia de Dios si yo mismo no conozco su misericordia? Quiere decir que la alabanza sí es importante en la vida cristiana y también por eso el Señor la ha establecido en la iglesia, que también haya alabanza. Vamos a buscar esto en el libro de Primera de Corintios, capítulo 14. Libro de Primera de Corintios, capítulo 14. Versículo 26. El libro de Primera de Corintios, capítulo 14, el versículo 26. Primera de Corintios, capítulo 14, el versículo 26. En nuestras Biblias o mirando la pantalla, les pido que por favor lo leamos juntos. ¿Qué hay, pues, hermanos, cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación? Hágase todo para edificación. Hermanos, en el tiempo de la iglesia primitiva, este era el orden al comenzar la palabra de Dios. Dice, cuando nos reunís, primero tiene
salmo, quiere decir la alabanza. Y luego tiene la doctrina. En el caso de la iglesia primitiva, ellos podían tener la lengua, la revelación e interpretación. Hoy, en nuestro tiempo, esas cosas ya no se manejan en la iglesia. Quiere decir que nos quedamos, cuando nos reunimos, primero tenemos que hacer el salmo, primero la alabanza, y luego aprender de la doctrina. Eso es suficiente para nosotros. Pero aquí hay algo bien importante. ¿Qué dice hasta el final? Hágase todo para edificación, edificación de nuestra alma. Hermanos, es bíblico dar la alabanza. Es bíblico que nosotros le alabemos al Señor antes de escuchar la palabra de Dios. Pero, hermanos, no debemos tener una confusión con la alabanza, ¿sí? Porque bíblicamente la alabanza tiene su debido orden y no necesitamos alterar este orden que el Señor ha puesto. Primero el salmo y luego la doctrina. Hermanos, estos dos, tanto la alabanza, el salmo, como la palabra, la doctrina, estos dos edifican, ¿sí o no? Totalmente. Pero entre los dos, ¿cuál edifica más? La palabra y la doctrina. Entonces, hermanos, nosotros debemos entender cuál fue el origen de la alabanza, cuál fue el origen de toda esta alabanza. Para eso vamos a buscar, hermanos, Génesis capítulo 2, versículo 8 al 9. El libro del Génesis, capítulo 2, en el primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 2, versículo 8 al 9. Génesis capítulo 2, del versículo 8 al 9. Yo lo voy a leer. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida, en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Hermanos, los hombres no eran capaces de vivir en el cielo desde el principio. El hombre no era capaz de hacer esto desde el principio. Entonces Dios le quiso dar al hombre esa capacidad. Por eso puso al hombre en este huerto del Edén. Entonces el propósito de Dios era que el hombre pudiera ir al cielo para habitar eternamente con el Señor. Pero el hombre no tiene esta capacidad. Entonces Dios lo puso en el huerto del Edén para que él pudiera adquirir esta capacidad. Había las cosas bien importantes en las cuales Adán y Eva podían gozarse. Había Dios hecho los árboles deliciosos a la vista, les había dado absolutamente todas las cosas. Entonces ellos estaban en el huerto del Edén, regocijándose en la paz del Señor, sin ningún tipo de dolor. Entonces, hermanos, les hago una pregunta. ¿Qué era lo que hacían Adán y Eva en el huerto del Edén? ¿Qué es lo que ellos estarían haciendo siempre, Adán y Eva, mientras vivían en el huerto del Edén? ¿Qué piensan? Ellos estarían todo el tiempo cantando alabanzas. Todo el tiempo ellos estarían alabando al Señor. Hermanos, esto es bien importante. Dios les había dado toda su gracia, les había dado toda su misericordia. Ellos tenían todas las cosas para poder gozarse. Los árboles deliciosos a la vista, la paz. Entonces, todo el tiempo en el Edén, ellos estarían alabando y cantándole al Señor por la grande gracia que ellos han tenido. De hecho, hermanos, una pregunta muy importante, una duda que a veces tenemos los salvos es esta. ¿Qué estaremos haciendo los salvos en el cielo? Todo el tiempo, ¿qué estaremos haciendo? Estaremos alabando al Señor. Si usted llegando a casa medita Apocalipsis capítulo 4 y Apocalipsis capítulo 5, está hablando que la iglesia, los salvos, siempre están alabando al Señor para siempre. Todo el tiempo están alabándole al Señor. Entonces, hermanos, eso es algo que todos los salvos vamos a hacer. Era lo mismo que hacían Adán y Eva cuando estaban en el jardín del
Edén. También nosotros cuando estemos frente a nuestro Señor, también nosotros le podremos estar cantando alabanzas, ¿no? ¿Qué piensas, sí o no? Sí, totalmente. No sé qué tipo de alabanza, no lo sé, pero un himno muy común que cantan los salvos, que me puede dar perdón, solo de Jesús la sangre. Entonces, así estaremos cantándole al Señor cuando estemos cara a cara. Es lo que haremos por toda la eternidad. Hermanos, pero entonces debemos pensar algo. El único camino que Adán, el hombre, tenía para entrar al cielo era el amor al Señor. Y aquí hay algo bien importante. Hermanos, existe la posición de arriba y también existe la posición de abajo. Quiere decir, ambos pueden tener amor, pero no es la misma manera de manifestarlo. Existe el amor en la posición de arriba y existe su manera de manifestarlo. Y existe la posición de abajo, que también tiene el amor, y también existe su forma de demostrar ese amor. Entonces, hermanos, según la posición, es diferente la manifestación de este amor. Pensémoslo bien, de parte de los que están abajo, es la parte de los hombres, y la parte que está arriba es la parte de Dios totalmente. Entonces, nosotros los hombres, que somos la parte de abajo, ¿cómo podemos mostrarle nuestro amor a Dios? En el caso de Adán, ¿cómo podía él mostrarle su amor a Dios? ¿Cómo nosotros podemos mostrarle nuestro amor al Señor? Si de verdad amamos al que está arriba, los de abajo, ¿cómo debemos demostrar nuestro amor? Obedeciendo su palabra. ¿Sí? Esa es la posición de los de que estamos abajo. Esa es nuestra manera de manifestar el amor. Si obedecemos la palabra, podemos manifestarle el amor al Señor. Vamos a buscar esto en San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14, el versículo 15. San Juan capítulo 14, el versículo 15. En el Nuevo Testamento, San Juan capítulo 14, el versículo 15, hermanos. Les pido que por favor lo podamos leer juntos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, hermanos, esa es la posición de los que estamos abajo. Adán estaba alabando al Señor todo el tiempo, pero él tenía que obedecer su palabra. Esa era su posición del amor de parte del que está abajo hacia el que está arriba. De nuestra parte es lo mismo. Los que estamos abajo, nuestra manera de demostrarle nuestro amor al Señor es obedeciendo su palabra. Pero del que está arriba, ¿cuál es la manera de amar a los que están abajo? ¿Cuál fue su manera del que está arriba de Dios? ¿Cuál fue su manera de amar hacia los que están abajo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la manera de amar de la posición del que está arriba. En este caso, hermanos, Dios ha creado el Edén para que el hombre pudiera entrar al cielo, pero este hombre se pervirtió. Sin embargo, Dios le ha preparado la túnica de piel, la manera de resolver ese pecado para que el propósito del hombre se cumpla y éste pueda seguir entrando todavía al cielo. Esa es la manera en la que el Señor también nos ha amado. Hermanos, entonces recuerde esto. Dios creó a Adán para que él pudiera entrar al cielo, pero él no tenía esa capacidad. Por eso lo puso en el huerto del Edén. Y Adán tenía que amar a Dios, tenía que obedecer su palabra, pero él se corrompió. Sin embargo, el que está arriba le volvió a demostrar su amor para que este Adán pudiera entrar al cielo otra vez. Entonces, así también es la manera de demostrarle el amor hacia los hombres, en el cual el plan del Señor fue enviar a Jesucristo para que Él solucionara el problema de pecado de todas las personas. Entonces, el amor de arriba es el sacrificio del Hijo unigénito. Y el amor de abajo es obedecer su
palabra. Por eso, el Salmo capítulo 136 del versículo 1 al 3 está diciendo alabad y también está diciendo la palabra misericordia. Si uno no conoce la misericordia del Señor, si uno no conoce la misericordia del perdón de pecado, nunca su alabanza puede ser digna delante de Dios. Aún yo alabo a Dios porque me ha dado un buen trabajo, buena salud, me ha prosperado económicamente, pero no conozco con detalle la misericordia de la cruz, entonces esta alabanza del Señor nunca la puede recibir. Al revés, yo no tengo como buena condición económica, no tengo una buena condición de salud, tengo muchos problemas, pero conozco la gracia y la misericordia de la cruz. Es digno que yo le alabe al Señor y el Señor puede recibir toda esta alabanza. Hermanos, también, ¿qué estarían, aparte de Adán y Eva, qué estarían haciendo todos los animales en el huerto del Edén? Porque ellos tenían una capacidad diferente a la que tienen ahora. No se atacaban entre ellos, pues no comían la carne, ellos comían frutos, semillas, plantas. ¿Qué estarían haciendo también todas las criaturas? Todos estarían dándole la alabanza a Dios. Todos estarían cantándole la alabanza al Señor. Esto lo dice, vamos a buscar los Salmos capítulo 148. En el libro de los Salmos, el capítulo 148, en el Antiguo Testamento, Salmos, capítulo 148, versículo 7 al 10. Salmos, capítulo 148, versículo 7 al 10. Yo lo voy a leer, hermanos. Salmos 148, versículo 7 al 10. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles. Todas las criaturas estarían alabándole al Señor. Hermanos, ¿qué quiere decir? Con lo que hemos aprendido hasta ahora, ¿esto qué quiere decir? Que Dios hizo la alabanza para Él. Hermanos, esto es muy importante. Dios hizo la alabanza para dedicársela a Dios mismo. También nos ha creado a nosotros y en un principio el hombre y todas las bestias, los montes, los ángeles, todos alaban al Señor. Quiere decir, Él hizo la alabanza para Él. Esto es lo que hacía Adán y Eva en el huerto del Edén. Esto es lo que hacían todos los animales y todas las criaturas en el Edén. Todos estaban alabándole al Señor. Pero un día la boca de Adán, un día la boca de Eva paró de alabarle. Ellos dejaron de amar a Dios. En ese momento ellos dejaron de alabarle con el corazón sincero. Y entonces, ¿ellos qué hicieron? En lugar de amar a Dios, han amado al diablo. Hermanos, ¿por qué? ¿Por qué podemos decir que Adán y Eva han amado al diablo? La posición de los de abajo. ¿Cómo pueden demostrar el amor? Por medio de la obediencia, ¿verdad? Los de abajo demuestran su amor por medio de la obediencia. Adán escuchó de parte de Dios, no comas. Pero Eva escuchó de parte de Satanás, cómelo. Entonces Dios dice, no comas. Satanás dice, cómelo. Ellos comieron del fruto, ¿qué significa? Amaron al diablo, amaron a Satanás. El desobedecer la palabra de Dios significa yo amo a Satanás, yo amo al diablo, porque el amor de la parte de los de abajo siempre se refleja con la obediencia. Entonces, Adán y Eva dejaron de amar a Dios, dejaron de alabarle a Dios sinceramente y comenzaron a alabar al diablo obedeciendo la palabra de Satanás. Por su desobediencia, por su pecado, por la miseria que ellos hicieron,
toda la dificultad, enfermedad y problema vino a este mundo. Y ahora el destino de los hombres era ir al infierno eterno. Es aquí cuando toda alabanza paró. Fue aquí cuando toda la alabanza que había en el Edén ya cesó, ya se detuvo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Una vez que Adán y Eva han cometido el pecado, ya Dios nunca aceptó la alabanza de parte de ellos mientras estaban en esa condición. Mientras el hombre esté en la condición de pecado, mientras el hombre todavía siga bajo el juicio del infierno, nunca le puede ofrecer la alabanza a Dios. Al contrario, él debe ofrecer su lamentación. Hermanos, esto no importa, aún sea dígase cristiano, religioso o lo que sea, pero todavía su posición es la de ir al infierno, todavía no ha nacido de nuevo, Dios nunca le puede aceptar su alabanza. Al contrario, lo que Dios quiere escuchar de aquella es su lamentación y su tristeza. Vamos a buscar esto en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, igual en el Antiguo Testamento. Después del libro de Jeremías, está el libro de Lamentaciones, capítulo 3, el versículo 39. El libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 39. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 39. O en su Biblia o por medio de la pantalla, les pido que por favor lo podamos leer juntos. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 39. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Lamentése el hombre en su pecado. Hermanos, antes, todas las personas, antes de ofrecer la alabanza a Dios, sin importar sea creyente, religioso, cristiano, no importa, todas, absolutamente todas las personas, antes de alabar a Dios, primero tienen que dar su lamento. Primero tienen que lamentarse en su pecado. El problema con muchos cristianos es que toda su vida le han dado la alabanza a Dios, pero nunca se han lamentado con todo su corazón de su pecado. Hasta que esto no ocurra, Dios nunca puede aceptar la alabanza. ¿Por qué el hombre tendría que lamentarse antes de alabar? Es muy fácil la respuesta, porque la posición del hombre originalmente es la de el pecador que tiene que ir al infierno eterno. Si no recibe la salvación, nunca, jamás puede entrar a este reino de los cielos. Entonces es por eso que Dios, antes de escuchar la alabanza del hombre, lo primero que quiere escuchar es que este hombre se lamente en su pecado. Para conocer la misericordia de Dios, primero debo reconocer que estoy bajo la condenación de Dios. Para que yo pueda alabar por la misericordia del Señor, primero yo debo lamentarme en la posición que originalmente estoy, siendo que Dios es mi juez y yo soy el pecador que está siendo condenado al infierno. En esa posición podríamos alabarle a Dios. Nunca. Hasta que esa posición cambie, puede venir la alabanza. Entonces también muchos creyentes siguen cantándole a Dios, pero nunca se han lamentado en su pecado verdaderamente. Su lamentación es muy tibia, solamente es un pensamiento de decir, creo que lo estoy haciendo mal, pero nunca se ha lamentado, nunca se ha arrepentido sinceramente con todo su corazón ante Dios. Pero si uno sigue alabando a Dios, uno sigue cantándole, ¿qué cree que dirá Dios en ese momento? Dios se lo dijo a los israelitas. Ellos estaban cantándole mucho a Dios, pero en eso el corazón de Dios se enojó demasiado. ¿Y saben qué hizo Dios? Los cayó. En ese momento los cayó, pero ellos eran el pueblo de Dios. Pero en ese momento Dios se irritó cuando ellos alabaron y Dios les dijo que paren esa alabanza, porque ¿cómo pueden alabar los que van a recibir el terrible juicio? Vamos a buscar esto en el libro de Amós, capítulo 5, un poco más adelante de Lamentaciones, hermanos.
Tenemos a Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós. Unos 4, no sé, libros más adelante del que estábamos, 4 o 5 libros. Está Daniel, está Oseas, está Joel y luego está Amós. Capítulo 5, versículo 23. Amós, capítulo 5, versículo 23. Amós, capítulo 5, el versículo 23. Vamos a leerlo juntos, por favor. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Dios mismo los mandó a callar y cerró su oído para no escuchar la alabanza de los israelitas, porque ellos no estaban en la condición adecuada para alabar. Hoy en día pasa lo mismo, aunque muchos dicen ser cristiano, muchos dicen también, como llevo muchos años en la iglesia, pero si nunca se ha lamentado verdaderamente en su pecado, no ha solucionado este problema. Dios dice, no necesito que me alaben. El Señor dice, quita tu salmodía, significa quita tus cantos, no escucharé tus instrumentos hasta que uno se haya arrepentido con todo su corazón. Hermanos, hay algo bien cierto en todo esto, que Dios nunca desprecia a los que se arrepienten con todo su corazón. Al contrario, hermanos, pasa esto. Cuando alguien que su condición es la de ir al infierno está alabándole a Dios, el Señor cierra su oído. Pero cuando empieza la lamentación de parte del hombre con el corazón sincero, cuando este hombre conoce verdaderamente su pecado, conoce que irá al infierno y tiene el arrepentimiento sincero, Dios se acerca. Cuando el hombre de verdad hace su lamentación con el corazón sincero, porque ya reconoce que es el pecador que irá al infierno, en este momento Dios abre su oído y se acerca para escuchar su lamentación. Hermanos, esto es una regla bien básica de Dios. Adán perdió su alabanza hacia Dios en el momento en que pecó, pero en ese momento en el que Adán ha pecado, Dios nunca aceptaría una alabanza de él. Pero cuando este problema de pecado de Adán fue solucionado, Dios puede volver a aceptar su alabanza. Así también con nosotros. Hasta que nazcamos de nuevo es cuando podemos ofrecerle la alabanza sincera al Señor. Dios ya nos mostró su forma de amar. Su forma de amar, ¿cuál es? Solucionar nuestro pecado. Esa es la manera de amar de Dios, que Él quiere solucionar nuestro pecado a través de la sangre del Señor Jesucristo. Cuando nosotros reconocemos esto, entonces ahora podemos alabar al Señor. Hasta que el problema del pecado sea resuelto al 100%, uno puede alabar al Señor. Hasta que uno esté en la condición de tener seguridad de que su pecado de presente, futuro, está totalmente resuelto. Desde nacimiento hasta la muerte, todo ese pecado ya fue resuelto. Hasta que uno tenga esa seguridad, entonces Dios puede aceptar todo este tipo de alabanza, hasta que uno acepte la misericordia del Señor sin ningún tipo de obras de parte del pecador. Hermanos, vamos a buscar San Mateo capítulo 9. San Mateo capítulo 9, versículo 13. San Mateo capítulo 9, versículo 13. San Mateo capítulo 9, versículo 13. Vamos a leerlo juntos, por favor. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento.
Entonces, antes de mostrar la alabanza, primero el Señor quiere escuchar el arrepentimiento. Hermanos, pero ¿por qué está diciendo misericordia quiero y no sacrificio? Hermanos, pensémoslo bien. Si meditamos Isaías capítulo 1, Israel tiene mucho pecado, pero al mismo tiempo ellos están haciendo muchos sacrificios ante Dios. Y el Señor, ¿qué le responde a Israel por medio del profeta Isaías? En palabras resumidas, el Señor le responde: ya estoy harto, ya estoy hastiado de sus sacrificios. Por eso, desde el primer capítulo, el Señor por medio de Isaías les está diciendo: mejor pónganse a cuenta con su pecado. Entre uno de esos sacrificios nosotros podemos considerar la alabanza. El sacrificio, la alabanza también, el Señor no puede aceptarla. Al contrario, se puede hastiar si nuestra condición no cambia. Por eso dice: id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Esto qué significa? ¿Por qué el Señor está diciendo misericordia quiero? La misericordia de Dios siempre ha sido el perdón de pecados. Entonces lo que el Señor está diciendo es: primero quiero que aceptes la misericordia y luego puedes ofrecer tu sacrificio. Esto es algo muy básico. Hermanos, si un hombre comete una falta y se le dice: serás perdonado hasta que pagues tu condena en la cárcel, eso podríamos llamarlo que es la misericordia. Eso sería lo justo. Si uno cometió una falta y el juez dice: serás perdonado hasta que cumplas tu condena en la cárcel, eso no es la gracia, eso es lo justo. Pero en el caso del Señor, pensemos esto: si uno cometió una falta por la cual tiene que ir a la cárcel, pero el juez dice: no te preocupes, yo pagaré tu condena. Estaré el doble de años que te sentenciaron a ti, yo lo estaré en la cárcel para que tú no tengas que pasar por esto. Hermanos, esto es lo justo y también es la gracia. Lo justo es que se pague la condena. La gracia es que no lo tuvimos que hacer nosotros. Entonces, asimismo, nosotros estábamos bajo la condenación del pecado. Pero el Señor nos dijo, como en Isaías capítulo 40, está diciendo: Él pagó al doble todos nuestros pecados. Hablad a Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha pagado Jehová, ¿no? Que Dios ha hecho el pago del doble de todos nuestros pecados. Esto es lo justo porque la cantidad de pecados y hasta el doble fue pagada. La misericordia, la gracia, es que el Señor mismo lo pagó. El problema del pecador es que él puede sentir orgullo de su alabanza porque piensa que él con su obra lo está pagando, pero esto nunca puede ser así. Entonces el Señor dice: primero acepta la misericordia y luego puedes ofrecer el sacrificio, incluyendo la alabanza. Lo que el Señor hizo en la cruz es el acto más grande de misericordia que puede existir, que el Señor vino a juzgar el pecado por medio de su Hijo, por medio de el derramamiento de la sangre de Jesús, para que nosotros no tengamos que pagar esta condenación, sino al contrario, podamos ir al cielo. Entonces, para que los pecadores puedan aceptar esta misericordia, ¿qué es lo primero que ellos necesitarían? Es lógico. Sí, para aceptar esta misericordia, lo primero que necesita el pecador es reconocer su pecado y el arrepentimiento. Es lo primero que necesita el pecador, reconocer este pecado, su arrepentimiento. En ese momento Dios se acerca, nos muestra la misericordia de Jesucristo en la cruz, aceptamos esa misericordia y hemos nacido de nuevo. Ahora sí podemos alabar al Señor. Hermanos, lo que Dios le ha pedido al pecador no es que busque la manera de pagar su deuda, no es que busque la manera de pagar su pecado, sino que solo acepte la gracia y la misericordia del Señor en la cruz. Lamentablemente, ¿cuántos cristianos están ofreciendo sacrificios para alcanzar el perdón? ¿Cuántos están diezmando para alcanzar el cielo? ¿Cuántos están haciendo las buenas obras para alcanzar el cielo? ¿Cuántos están confesando sus pecados cada día para alcanzar al cielo? ¿Cuántos se bautizaron para alcanzar el cielo? ¿Cuántos de ellos de verdad están haciendo alguna penitencia, algún sacrificio para pagar su
pecado, pero todo esto está equivocado. Primero debe aceptar la misericordia. El pecador no debe buscar saldar su propia deuda, sino debe aceptar la gracia y la misericordia del Señor que ya pagó todos nuestros pecados. Vamos a buscar el Salmo 51, versículo 17. Salmos capítulo 51, versículo 17. En el Antiguo Testamento, hermanos, el libro de los Salmos, capítulo 51, versículo 17. Salmos 51, 17. Vamos a leerlo juntos, por favor, hermanos, lo leemos juntos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. En ninguna parte de la Biblia dice que el Señor se haya reído. Usted cuando lea la Biblia, nunca encontrará en el Nuevo Testamento que Jesucristo haya sonreído. Sin embargo, sí dice que él lloraba. ¿Por qué viene este tipo de cosas también? De la misma manera, el Señor, ¿qué quiere hacerle ver a los hombres del mundo? Su pecado, su pecado. Por eso el Señor lloraba cuando estaba en este mundo, porque le quería hacer ver a los hombres su situación de pecado. Mientras las personas del mundo, ellos alababan a Dios, Jesucristo mismo estaba llorando, porque ellos todavía no conocían su pecado. También así el Señor sigue derramando esta lágrima, especialmente ante todos los creyentes que están alabando a Dios, pero no conocen su propio pecado, no reconocen su verdadera situación, no se han lamentado cuando ellos están alabando al Señor. El Señor, lejos de sentirse como gozoso, está derramando sus lágrimas, porque primero quiere que ellos se lamenten. Primero quiere que ellos conozcan su pecado. Entonces, para mostrar su misericordia, hermanos, el Señor nos ha mostrado la cruz del Señor. Hasta que nosotros conozcamos esa cruz del Señor, podemos alabar a Dios verdaderamente. Hermanos, hasta ahora nosotros hemos aprendido lo que es la base de la alabanza. La alabanza Dios la hizo para Él mismo. Hermanos, no olvide esto. La alabanza, el canto, Dios la hizo para Él mismo. Se la enseñó a los hombres y a las criaturas para que ellos alaben a Dios. Pero ¿cuándo se perdió esta alabanza? Cuando Adán ha cometido el pecado. Se perdió esta alabanza. En ese momento, Dios, ¿qué quiere escuchar de los hombres? Su lamentación. Y ya que su problema de pecado fue resuelto, ahora sí puede Dios escuchar y regocijarse en la alabanza. Pero hermanos, Cristo, ¿y cuál es su opuesto? Anticristo. Dios. ¿Y cuál es su opuesto? El diablo, Satanás. Todo lo que hace Dios, se ha dado cuenta que también Satanás lo hace, pero de la forma para que el hombre se aleje más de Dios. Un ejemplo, Moisés convierte el río en sangre para que el faraón reconozca cuál es el Dios verdadero. Pero Satanás hace que los hechiceros también conviertan el agua en sangre para que el corazón de faraón se endurezca delante de Dios. Lo que Dios hace para él, Satanás lo imita para que los hombres se alejen más de Dios. ¿Usted cree que Satanás haya hecho esto con los cantos? Totalmente, totalmente, hermanos. Mire, lo que Dios estableció para él, Satanás lo enseñó a los hombres para dedicarlo entre los mismos hombres. ¿Sí? La alabanza, el canto, la música, Dios la creó para él, pero Satanás se la enseñó a los hombres para que se la dediquen entre los mismos hombres, entre las mismas personas. ¿Cómo podemos saber esto, hermanos? Recuerde bien, Adán y Eva, ellos alababan a Dios, pero una vez que cometieron el pecado, hermanos, su hijo, Caín, sus descendientes, que estaban en medio del pecado,
ellos comenzaron a hacer los instrumentos musicales. Satanás les enseñó esto a ellos para alabar entre los mismos hombres. Y es aquí cuando nace la música que los hombres han creado. Vamos a buscar esto en el libro de el Génesis, capítulo 4. El libro del Génesis, capítulo 4, el versículo 21. Génesis, capítulo 4, el versículo 21. 4:21, el libro de Génesis. Vamos a leerlo juntos, por favor, hermanos. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y entonces lo que Dios había creado para él, Satanás lo enseñó a los hombres para dedicarlo a los mismos hombres. Hermanos, ¿por qué los salvos no deben escuchar la música del mundo? Hermanos, esto a veces puede ser hasta como una fibra muy sensible, aún entre los creyentes. ¿Por qué no puedo escuchar la música del mundo? Me gusta escuchar la música del mundo. Está escuchando algo que el diablo creó para engañar a los mismos hombres. Es por eso que los salvos nunca tienen un beneficio al escuchar la música del mundo. Nunca esto les da beneficio porque es lo que el diablo creó para apartar a los hombres de Dios. Lo que Dios creó exclusivamente para él, Satanás lo enseñó a los hombres para que ellos disfrutaran de esto. Piénselo bien. En todos los lugares de pecado, ¿qué es lo que todos comparten? La música. En todo lugar de los pecados más graves que hay, siempre hay la música. Es lo que Satanás también les enseñó a todas las personas. Entonces, hermanos, por eso las hermanas, perdón, si trapean o eso, no necesita escuchar la música del mundo, no necesita ponerla. Los hermanos en sus coches, pues, no necesita poner la música del mundo. En sus negocios, así, no necesita poner la música del mundo, porque esto es, hermanos, si la alabanza es alabar a Dios, ¿qué sería la música del mundo? Sí, ¿verdad? Usted tiene la respuesta. ¿Le da algún beneficio espiritual? Jamás. Le da un beneficio emocional y carnal. ¿Cómo no? Nos prende, queremos cantarla y todo eso, pero no nos da ningún beneficio espiritual. Por eso los salvos no deben escuchar la alabanza por una razón. ¿Por qué? Perdón, no deben escuchar la música del mundo por una razón. Les está nutriendo su carne y la está haciendo más fuerte. Cuando uno escucha la alabanza, nuestro cuerpo no siente alguna cosa en especial, pero nuestro corazón, cuando escucha una alabanza o un himno, ¿cómo nos toca? ¿Cómo nos llega a veces? Pero nuestro cuerpo no siente nada. Pero al revés, la música del mundo toca nuestro cuerpo, pero nunca toca nuestro corazón. Al contrario, nutre más nuestro cuerpo, nuestra carne. Por eso, una característica de los salvos, cuando no pueden vencer su pecado o cuando tienen un pecado en específico, tiene una raíz. Seguramente no ha cortado la música del mundo y por eso su carne todavía es muy fuerte. Hermanos, piénselo bien. Ahora nosotros estamos reunidos en la iglesia. Piénselo bien, hermanos. Si ahora ustedes están llegando aquí al lugar donde nosotros nos reunimos, la iglesia de Carmen está llegando al lugar donde se reúnen y ponemos la música del mundo, ponemos una música del mundo, ¿usted cómo se sentiría? ¿Cómodo o incómodo? Allá afuera a lo mejor sí nos podemos sentir algo cómodo afuera, pero si venimos a la iglesia y se pone una música del mundo, ¿cómo nos sentiríamos? Incómodos. ¿Por qué? Porque es el lugar donde aprendemos de la palabra de Dios. Hermanos, la alabanza, ¿qué tiene como base? La palabra de la Biblia. Significa, la alabanza tiene como base el corazón de Dios. La música del mundo, ¿qué tiene como base? El corazón de los hombres, que es engañoso y perverso. Entonces, siempre tiene que considerar
esto, hermanos. ¿Por qué? Aquí no podemos poner la música del mundo porque aquí es el lugar donde alabamos a Dios. Hermanos, vamos a buscar esto en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 9. Primera de Crónicas, en el Antiguo Testamento, Primera de Crónicas, capítulo 9, versículo 33. Primera de Crónicas, capítulo 9, versículo 33. El libro de Primera de Crónicas, en el Antiguo Testamento, capítulo 9, versículo 33. Vamos a leerlo juntos, por favor. También había cantores, jefes de familias de los levitas, los cuales moraban en las cámaras del templo, exentos de otros servicios, porque de día y de noche estaban en aquella obra. Imagínense, Dios apartó a los levitas. Les dijo, ustedes no pueden tener una heredad en esta tierra, sino que su heredad será servirle al tabernáculo del Señor y posteriormente servir en el templo de Dios. Y entre los levitas, Dios separó a un grupo también de estos mismos levitas y les dijo, ustedes tienen un solo encargo, deben alabar día y noche a Dios dentro del templo. Hermanos, piense esto, un grupo de levitas solamente tenía un solo encargo. Debe alabar a Dios dentro de el templo de Dios. Hermanos, dentro del templo de Dios era donde obraba el Espíritu Santo. Era donde se hacía la obra de la reconciliación entre Dios y los hombres. Entonces, ¿esto es digno de que se alabe al Señor o no? Totalmente. Pero si este grupo de levitas empezara a cantar la música del mundo dentro del templo santo de Dios, ¿qué pensaría Dios de ellos? A todo el que ofrecía fuego extraño, en ese momento Dios lo mataba. Todo lo que extraño que se ofrecía, todo lo ajeno que se ofrecía dentro del templo, Dios jamás lo podía aceptar. Porque está ocupando el templo santo para hacer algo ajeno. Hermanos, esto nos da una lección muy importante a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros ahora somos el verdadero templo de Dios. Ahora nosotros somos el verdadero templo del Señor. El Espíritu Santo de Dios está morando dentro de usted. Entonces, es digno que le ofrezcamos alabanzas e himnos, pero ¿qué tan indigno sería si le ofrecemos la música del mundo? Hermanos, ¿qué está poniendo usted en el templo de Dios? ¿El himno o la música del mundo? ¿El Espíritu Santo se pondrá a bailar y a cantar? ¿No? Se sentirá tan triste, se sentirá como muy humillante. En el templo santo de Dios, en la persona que Dios está ocupando para salvar otras almas, ¿cómo puede poner la música que el diablo ha creado? ¿Cómo puede poner la música con la cual hasta los pecadores se regocijan? Hermanos, si a los pecadores, como en un antro, discoteca, no sé ahora cómo le llamen, pero se le pusiera una alabanza, ¿qué pensarían todos ellos? Empezarían a gritar. Ellos nunca pueden complacerse en la alabanza. Pero ¿por qué los salvos sí se complacen en la música que escuchan los pecadores? ¿Esto no es raro? Totalmente. También nosotros deberíamos sentir ira. También deberíamos sentir asco de escuchar todo ese tipo de cantos. Pero si un salvo no siente eso y se complace, entonces, tal como dijo el profeta Elías, deje de estar claudicando entre un lado y otro. Y si no, pásese totalmente del lado del Señor. Vamos a buscar segunda de Corintios capítulo 6. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 16. Segunda de Corintios en el Nuevo Testamento, hermanos. Segunda de Corintios capítulo 6,
versículo 16. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 16. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 16. Yo lo leo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Qué tiene que ver la alabanza a Dios con la música del mundo? ¿Qué tienen que ver estas cosas? El Señor está habitando y andando entre nosotros. Es digno que le ofrezcamos la alabanza. Es digno que le ofrezcamos el himno, pero es totalmente indigno si ponemos la música que los pecadores han creado. Es indigno si en el templo santo de Dios hacemos sonar la música que a los pecadores les complace mucho. Si en el templo de Dios ponemos la música que a los pecadores les incita a cometer todavía más pecados, eso sería totalmente indigno. Por eso, hermanos, si entre los salvos todavía estamos cometiendo este pecado, es totalmente urgente cortarlo completamente. Absolutamente, desde hoy es indispensable estarlo cortando. Si nosotros a nuestro corazón le sembramos la alabanza y el himno, nuestro espíritu también se puede fortalecer. Pero si le sembramos a nuestra vida la música del mundo, nuestra carne se va a fortalecer. Entonces, hermanos, lo que muchos salvos tratan de cortar su pecado grande, lo cortan y vuelve a nacer, lo cortan y vuelve a nacer. Debe cortar la raíz, desde lo que me está incitando a cometer el pecado, desde lo que está nutriendo mi carne para cometer el pecado. Muchos salvos a veces hasta en los, no sé, personalmente casi no me gusta mucho ir a restaurantes o algo así. ¿Por qué cree? Hermanos, personalmente, discúlpenme por dar este testimonio, antes de recibir la salvación, a mí me gustaba mucho ir a bares por la música en vivo. Por eso a mí me gustaba mucho. Yo tocaba la batería también, la guitarra. Me gustaba mucho ese tipo de ambiente musical. Pero una vez que he recibido la salvación, me costó mucho trabajo dejar ese pecado. Pero por fin lo pude vencer. Pero me daba cuenta de algo. Cuando iba a restaurantes, sonaba una música que a mí me gusta mucho. Y sin darme cuenta, ya la estaba yo cantando. Sin darme cuenta, ya la estaba yo cantando. En ese momento, yo dije, lo más posible voy a evitar este tipo de lugares. También cuando yo iba en el autobús a la universidad o al trabajo, sí, el camionero ponía mucha música. No era una música que a mí me gustara tanto, pero por eso yo tenía que llevar mis audífonos. Tenía que llevar mis audífonos con alabanzas. Esto para mí era una lucha, porque yo sí era muy débil ante la música del mundo, demasiado débil, que si sonaba, aunque sea una frase, yo la podía completar. Y en mi corazón la seguía yo cantando. Por eso era una lucha para mí en el que tenía yo que estar escuchando todo el tiempo la alabanza. Hermanos, pero algo bien importante es esto. Los cristianos salvos deben evitar totalmente escuchar la música del mundo. No nos da ningún tipo de beneficio, sino que estamos ocupando lo que el diablo creó para engañar a otros hombres. Entonces, cuando la música del mundo llegue a tocar la puerta de nuestro corazón, solo hay que recordar algo. Antes de abrirle hay que recordar algo. Voy a gozar lo que también se gozan los pecadores al cometer más pecado. Si lo vemos desde ese punto de vista, nunca hay que abrirle. ¿Y cómo podemos defendernos de la música del mundo? Con himno y alabanza también. Recordando un himno, recordando una alabanza. Por eso, si yo necesito un ruido para estar en casa haciendo los labores, pues voy a poner las alabanzas, ¿no? Voy a poner los himnos. Si yo estoy estudiando, trabajando y necesito poner algún tipo de ruido, pues voy a poner las alabanzas, voy a poner también los himnos. De nuestra iglesia también hay muchísimos himnos y todo eso, por eso ahí los puede escuchar. En los grupos de WhatsApp, al rato en la noche, si Dios lo permite, voy a mandar como una liga de la playlist de todas las alabanzas y himnos que tiene nuestra iglesia. Y me parece que será de mucho beneficio también para los salvos. Hermanos, también
Los salvos todavía escuchamos la música del mundo se muestra en una característica. La música del mundo la escuchamos en secreto, porque no la escuchamos ante los hermanos, ¿verdad? Pero sí hay una característica. Nuestra vida es muy desordenada. Nuestra vida cristiana es demasiado desordenada. Mi vida en la familia es sumamente desordenada. Mi carácter es muy desordenado. Entonces, aunque no vea la semilla, pero puedo ver la flor que ahí está, aunque no se vea en los salvos que están escuchando la música del mundo, pero se ve en lo desordenada que puede llegar a ser nuestra vida, desde el seno familiar, en la iglesia y con nuestro propio carácter también. Entonces, hermanos, si a nuestra vida le metemos la alabanza y el himno y sacamos la música del mundo, podemos llevar una vida ordenada delante del Señor. Vamos a buscar ahora, hermanos, el Salmo 56. Salmos, capítulo 56, versículo 10. Salmos 56, 10. Salmos, capítulo 56, versículo 10. Le pido que por favor lo podamos leer todos juntos, hermanos, o por su Biblia o en la pantalla. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. En Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. Hermanos, siempre se dice comúnmente que hay un diablo tonto y hay un diablo astuto, ¿sí? Que el mismo diablo tiene la manera tonta y también tiene la manera astuta. ¿Cuál es la manera tonta? Hablando doctrinalmente, ¿cuál es la manera tonta que ocupa Satanás? ¿Cuál es la manera del diablo tonto? Decirle a los hombres que Dios no existe. Esa es la manera tonta. Decirles que no hay ningún tipo de deidad, no hay ningún tipo de Dios. Pero, ¿cuál es la manera astuta? ¿Cuál es la que el diablo astuto ocupa para engañar a los creyentes? Sí hay Dios, pero no hay salvación eterna. Sí les enseña mucho de Dios, pero nunca les enseña la salvación eterna. Esa es la manera doctrinal del diablo astuto. En la alabanza puede pasar lo mismo. Está el diablo tonto que enseña la música del mundo, pero también está el diablo astuto que puede enseñar una alabanza, pero que sea incorrecta delante de Dios. Hermanos, es cierto, hemos catalogado que todo tipo de música del mundo es incorrecta, pero ahora pensemos, entre las alabanzas, ¿a poco todas serán correctas también? Aquí es cuando dice la palabra de Dios, hermanos. Salmos 56, 10. Yo lo voy a leer una vez más. En Dios alabaré su palabra, en su palabra alabaré. La alabanza debe de estar, hermanos, primero que nada, por una razón. Y lo aprendimos hace ratito. Cuando la iglesia primitiva se reunía, el salmo y la doctrina. Pero, hermanos, el propósito de la alabanza, ¿para qué es? Para exaltar la palabra de Dios. Hermanos, lo que Satanás puede enseñar es que la alabanza es para opacar la palabra de Dios. Que primero haya el salmo y luego la doctrina no significa que ambos deban ser iguales. Hermanos, puede haber esta duda, ¿no? Ejemplo, alguien me dice, pero misionero, a la iglesia donde había antes, yo alababa mucho al Señor, ¿no? Estábamos de fiesta con gente, así, no, no sé, pero así, alabábamos mucho, parados, así, así. Aquí son bien aburridos los hermanos, sentados, se cantan dos alabanzas y no, necesitamos más alabanza aquí y todo eso. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque bíblicamente no es correcto, hermanos. La alabanza debe iluminar la palabra de Dios, no debe opacarla. Con el corazón agitado
nunca se puede escuchar bien la palabra de Dios. Debemos exaltar la palabra en lo más alto. Si hay un canto y todo eso, puede exaltar todavía más la palabra. Pero si hay mucha alabanza y esto se vuelve muy ruidoso, entonces la alabanza ya perdió todo el sentido. Por eso también Satanás ocupa esta parte. ¿Para qué? Para abrir el oído carnal de los hombres y cerrar su oído espiritual. Cuando suena la alabanza y el himno de parte de Dios, es una llave para que abra nuestro corazón y entre la palabra. Porque muchas alabanzas e himnos entra a nuestro corazón y nos hace escuchar mejor la palabra de Dios. A muchos salvos les ha llegado el consuelo, les ha llegado el ánimo por medio de un himno, por medio de una alabanza. Pero Satanás enseña mucha alabanza, así, 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 para que la palabra sea opacada. Hermanos, esto no era lo que hacía la iglesia primitiva. Esto no lo hacía porque ellos le daban el enfoque totalmente a la palabra de Dios. Entonces, hermanos, nosotros debemos considerar esto. Por eso nosotros no tenemos mucho tiempo de alabanza. Con dos, tres alabanzas y un himno que presente el coro, es totalmente suficiente. No necesitamos absolutamente más. De la alabanza, unos 10 minutos sería suficiente, nada más. No necesitamos más tiempo. También nosotros, ¿por qué no aplaudimos? Lo que menos podamos agitar nuestro corazón. Por eso siempre me gusta enseñar esto con Primera de Reyes capítulo 19. No necesita buscarlo, pero en Primera de Reyes capítulo 19, Elías nunca escuchó la palabra de Dios en un estruendoso viento. Nunca escuchó la palabra de Dios en el fuego. Nunca escuchó la palabra de Dios en el terremoto. Escuchó la palabra de Dios en un silbido suave, en un tiempo tranquilo, suave. Ahí escuchó, porque la voz de Dios, ¿sabe cómo se oye? En un susurro. Así es como Dios se le apareció a Elías, en un susurro. Entonces, mientras más tranquilo estuviera el ambiente, mejor podía escuchar Elías la palabra de Dios. En la iglesia es lo mismo. Mientras más tranquilo sea el ambiente, mejor podemos escuchar la palabra de Dios. Por eso el problema con algunos lugares es que le dan el enfoque a la alabanza opacando la palabra de Dios. Entonces, de la palabra de Dios debe ser mucho, ¿no? El apóstol Pablo, su sermón registrado en la Biblia más largo, ¿sabe de cuánto fue? 6 horas, sin parar. Desde las 6 de la tarde hasta la medianoche, sin parar. ¿Sabe por qué paró? Porque un joven se murió de tanto tardarse el sermón, se murió. Pero luego Pablo lo resucitó y luego ¿qué hizo? Ya resucitó. Vamos a seguir aprendiendo la palabra hasta el amanecer. Pero nunca se registra que la alabanza dure tanto tiempo. Los salvos de la iglesia de Carmen y de Villa podrían escuchar un sermón de 6 horas seguidos. Pues su predicador no podría, pero ahora sí, nosotros solo debemos recordar esto. Primero, la alabanza, sencilla, como una llave para nuestro corazón, porque la palabra es lo principal. La palabra de Dios es lo fundamental. Por eso, hermanos, en ninguna de nuestras iglesias a la que vaya, nunca encontrará que la alabanza sea muy estruendosa y que dure mucho tiempo, porque bíblicamente no es adecuado. La verdadera alabanza de Dios también se basa en algo muy importante. Ok, ya registramos, ya vimos, ¿no? La alabanza es para iluminar la palabra de Dios, pero entonces cualquier alabanza puede iluminar la palabra de Dios. No todas. Debemos checar bien su contenido y su letra. Porque aunque muchas personas han escrito alabanzas, hermanos, lo primero que debemos checar es que esta esté fundamentada así en la Biblia, pero específicamente en Cristo y su salvación. Hoy, en Villahermosa, ¿no? Con su sangre nos es el mensaje de salvación, es el mensaje de sangre. Pero muchas alabanzas que se han escrito ni llevan esto, solamente son música del mundo disfrazada de la música de los cristianos, donde no tienen ningún mensaje realmente. No hay una palabra fundamentada en la Biblia, específicamente en Cristo y la salvación. Hermanos,
Cuando Jesucristo estaba entrando a la santa ciudad, cuando él iba a entrar al templo montado en el pollino, unos niños comenzaron a cantar, Hosana al hijo de David, Hosana y todo eso. Ellos empezaron a cantar así. Los adultos se enojaron mucho y regañaron a esos niños. Sin embargo, hermanos, ¿esto qué nos quiere decir? Jesucristo sí aceptó la alabanza de esos niños. ¿Por qué? Porque estaba fundamentada en la salvación. Por eso aceptó su alabanza. Una alabanza, un canto cristiano que no tenga como fundamento la salvación, la sangre de Cristo, la palabra, no es la alabanza válida delante de Dios. Entonces, por eso los cristianos sí debemos checar solamente bien estas cosas, que esta alabanza de verdad esté fundamentada en la palabra de Dios. Hermanos, vamos a buscar Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 19 al 20. Efesios capítulo 5, versículo 19 al 20. Les pido que por favor lo leamos juntos, hermanos. Efesios capítulo 5, versículo 19 al 20. Vamos a leerlo juntos. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La alabanza está basada en la palabra de Dios, está basada en la alabanza a Cristo y también en su salvación. Es cierto, por eso la letra sí debe ser importante, no solo porque suene bonito, sino que la letra debe estar sustentada, porque más que el ritmo, a lo que hace que los salvos su corazón se abra es la letra, la palabra de la alabanza que están escuchando, no tanto el ritmo, sino la letra de lo que se está cantando. Entonces, el motivo de la alabanza no es la satisfacción corporal o emocional, sino la edificación de nuestro espíritu. Por eso nosotros no manejamos el concepto de avivamiento, porque bíblicamente este no está sustentado, sino manejamos el concepto de la edificación espiritual. Entonces, el salmo es el tiempo de la edificación espiritual. Hermanos, el libro de los salmos, esos 150 salmos, ¿qué son? Todos son cantos, todos son absolutamente cantos. Y usted notará algo en los salmos. Cuando viene entre algunos versículos la palabra Selah. Cuando en los salmos viene entre los versículos la palabra Selah, significa que el mensaje que se dijo antes de esa palabra es sumamente importante. Por eso los judíos hacían Selah. Significa un tiempo de puro instrumento para que puedan recordar lo que han cantado anteriormente. Entonces, el tiempo instrumental era para que pudieran meditar en la palabra que ellos han cantado anteriormente. Por eso, algunos salmos usted los encontrará con esta palabra Selah, que significa es un espacio musical para pensar en lo que antes se ha dicho. Para nosotros significa otra vez leer el versículo anterior. ¿Qué está diciendo? Que aquí dice Selah, significa el mensaje tan importante en el que hay que meditar. La letra hermosa de la alabanza siempre debe estar también conectada con nuestra vida. Hermanos, aquí hay algo muy importante en todo esto. Es cierto, cuando nosotros estamos alabando al Señor, pero la alabanza, hermanos, debe de estar bien conectada con nuestra vida. Hermanos, piénselo bien. Nosotros alabamos muy bien al Señor los domingos, miércoles, viernes, retiros, pero ¿qué hay que checar primero? Que mi vida sea acorde a lo que yo estoy cantando, hermanos. Porque muchas veces también la alabanza puede redarguir nuestro corazón. Un ejemplo.
Hay una alabanza en nuestro himnario. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo. Cuando estamos llevando mal la vida cristiana y escuchamos una alabanza así, ¿cómo se siente mi corazón? Tan triste. Y me ayuda a decir, ahora sí voy a cuidar mi corazón, ahora sí voy a cuidar mi vida. Entonces la alabanza también Dios la ocupa para tocar nuestro corazón. Por eso nuestra vida debe de ser acorde. Si vamos a cantar una alabanza que no es acorde a mi vida, porque he llevado mal mi vida cristiana, entonces no voy a cantar. No es así, voy a cantarlo, pero prometiéndole al Señor, ahora sí lo cumpliré, ahora sí, mi corazón va a ser acorde a mis labios, entonces ahora sí voy a hacerlo, y por eso es importante también, hermanos, la alabanza. Entonces, hermanos, también la armonía musical. La palabra armonía en la música significa que las notas están bien equilibradas y que también todos los instrumentos están bien combinados. Aunque son diferentes instrumentos, pero como todos están bien coordinados, puede producirse un sonido agradable. Quiere decir, hermanos, no solamente se necesita el instrumento, sino que éste esté armonizado. ¿Por qué? Hermanos, en un instrumento uno puede hacer la nota adecuada, puede hacer la nota adecuada, pero ¿qué pasa si este instrumento está desafinado? Aún yo haga la nota adecuada, pero si está desafinado, ¿cómo sonará? ¡Tran! Horrible, ¿no? Entonces, nuestra vida cristiana debe estar armonizada con la palabra de Dios. Mi corazón debe armonizar, significa deben estar perfectamente armonizados. ¿Por qué? Si yo, como ofrezco la alabanza con el corazón desafinado, ¿cómo escuchará Dios esa alabanza? Hermanos, por eso algo bien y importante es eso. Por la alabanza, muchos cristianos se nos puede contar por mentira delante de Dios. Porque si ofrecemos un canto que uno mismo sabe que no hace y sigue haciendo ese mismo pecado, se nos puede contar por mentira? Por eso, en el momento en que una letra toque mi corazón, debo cantarla, pero con un propósito. Ahora sí voy a cambiar. Ahora sí, de verdad, con todo el corazón yo voy a cambiar y mi corazón tiene que armonizarse con la palabra del Señor. Si llevamos la vida contraria, hermanos, esto sería una sensación muy desagradable delante de Dios. Hermanos, entonces, como la razón de darle la alabanza a Dios para las personas, para nosotros los salvos, es para ver si también estamos armonizados con la palabra de Él, Señor, para ver si también mi corazón canta lo que está diciendo esta alabanza. No solo que mis labios lo canten, sino que también mi corazón también lo cante. Entonces, los hermanos debemos alabar en general la palabra de Dios. En ese momento también podemos recibir una pequeña palabra de Dios, puede preparar nuestro corazón para poder escuchar mejor la palabra. Pero como les digo, hay que tener mucho cuidado con las alabanzas. ¿Estará bien ir a los conciertos cristianos? Eso jamás podría estar adecuado. Por eso le digo, no porque sea la alabanza significa que todo sea correcto, porque el propósito de la alabanza es la edificación. Los conciertos cristianos son la mayor mentira que puede haber. Es quien trata cínicamente, no puede dejar su pecado de la música del mundo y lo quiere disfrazar con la música de Cristo, pero es la misma reacción. Por eso, hermanos, no, nunca jamás podemos recomendar ir a este tipo de conciertos. Y ya rápidamente solo quiero checar algunas cosas con ustedes. ¿Será como necesario que haya un coro en la iglesia? Vamos a buscar esto, Primera de Crónicas. El libro de Primera de Crónicas, capítulo 6, Primera de Crónicas, capítulo 6, versículo 31 al 32. Primera de Crónicas, capítulo 6, versículo 31
al 32. Yo lo voy a leer. Estos son los que David puso sobre el servicio de canto en la casa de Jehová, después que el arca tuvo reposo, los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo de reunión en el canto, hasta que Salomón edificó la casa de Jehová en Jerusalén. Después estuvieron en su ministerio según su costumbre. Quiere decir que Dios estableció a un grupo especial para que le pudiera alabar. Esto nosotros también lo conocemos como el grupo del coro de la iglesia. Pero, hermanos, les hago una pregunta. Este grupo de coro de las iglesias, este grupo de coro debe como sentirse muy orgulloso, hermanos. Alguna vez yo lo platiqué con algunos hermanos de el coro. Como delante de Dios, ¿cuáles podrían ser los ministerios más reprendidos de parte del Señor? Sí, todos llegamos rápidamente. El primero es el de la predicación, el del predicador. Pero luego vienen dos ministerios sumamente importantes, el coro y los maestros de la escuelita dominical. Pero de esos dos, ¿cuál recibiría como mayor disciplina si lo hace mal? El coro. ¿Por qué? Tanto el predicador como el coro son los que se ponen al frente de todos los hermanos. Si el predicador da un sermón y todo el mundo sabe que él es un vil pecador que anda en la calle haciendo eso, pero todo el mundo lo conoce en la iglesia, oye, ese es mi predicador cometiendo este pecado, ¿ustedes podrían aceptar la palabra de Dios de parte mía? Si me ven cometiendo fornicación o de borracho, ¿ustedes podrían aceptar la palabra de Dios de parte mía? Entonces nunca tendrían por qué aceptarla. Por eso pasa lo mismo. Con los hermanos de coro, todos los que están al frente, siempre deben guardar más su corazón. Sobre todas las cosas, siempre debe guardar más su corazón, porque está al frente de los hermanos. Entonces, hermanos, es por eso que para este grupo especial sí ponemos muchos requisitos. Primero, hermanos, debe de ser un hermano que de verdad haya mostrado su fe correcta de haber recibido la salvación bíblicamente. Luego, sí debe tener un buen testimonio ante los hermanos de por lo menos 2 o 3 años de haber llevado bien su vida cristiana fielmente. Y luego, hermanos, también se le puede invitar a que forme parte del grupo de el coro, porque estará al frente alabando al Señor, porque Dios lo elegirá para estar al frente alabando al Señor. Nunca ponemos como requisito, ¿tendrá buena voz o no? Sí, tiene la buena voz, eso sería algo extra de parte de Dios. Pero, hermanos, aún pueda cantar muy bonito, pero no se sabe, es salvo o no se ha comprobado su fidelidad, jamás puede, ¿cómo? Entrar al coro. Por eso, hermanos, les pido un favor también a todos los hermanos en general, tanto de Carmen como de Villa. Usted nunca recomiende a las personas entrar al coro. Solamente yo les puedo invitar a ellos, ¿sí? Solo personalmente yo puedo hablar con los hermanos si quieren formar parte de él coro, pero usted nunca los anime de decir, oye, vamos a hablar para que puedas entrar. So, jamás. Si no, solo yo me puedo como acercar, porque esto es un grupo muy especial que Dios ha elegido para alabarle a él. También, hermanos, este grupo de coro sí es el que más puede ser entrenado por el Señor. Hermanos, también los hermanos del coro, ¿qué piensan? Hasta su apariencia en algunas cosas, ¿importará o no? Ejemplo, el varón de coro se deja su cabello hasta acá, muy largo. ¿A poco así podría pasar? El varón de coro tiene un, ¿cómo se le dice? Piercing o así, los de coro tienen piercings y todo eso. Aquí, ¿a poco así puede pasar? No, hasta su aspecto debe mostrar toda la limpieza y santidad de Dios. Las hermanas de coro un día vienen con el cabello color azul, anaranjado, todo eso. ¿A poco así podría pasar? Jamás, porque hasta su aspecto debe mostrar toda la limpieza y santidad de Dios. Cuando David eligió a este grupo, ¿por qué cree que lo hizo? Su aspecto, qué tan santo también sería. Entonces, hermanos, todo esto, hasta su limpieza, su aspecto espiritualmente, debe mostrarse la santidad de Dios también. Hermanos, también como es importante que también sean los instrumentos musicales, es cierto. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 16.
Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 16. Yo lo voy a leer. Asimismo, dijo David a los principales de los levitas que designase de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, salterios y arpas, címbalos que resonasen y alzasen la voz con alegría. Hermanos, pero aquí hay algo muy importante. En el libro de Salmos, Dios describió en qué tono deben de estar estos instrumentos. Salmos capítulo 92. Nos vamos un poquito más rápido porque ya se acabó el tiempo. Salmos, capítulo 92, versículo 3. Salmos, capítulo 92, versículo 3. Vamos a leerlo. En el decacordio y en el salterio, en tono suave, con el ara. Todos estos instrumentos en tono suave. Sí, guitarra, teclado, violín, flauta, en tono suave. Baterías, como panderos o algo así, eso no es como tan agradable, sino todo en un tono suave. Los instrumentos deben de ser suaves. Porque ¿qué debe resaltar en la alabanza? ¿La voz o el instrumento? La voz, totalmente. Totalmente lo que debe resaltar es la voz. Entonces, por eso en un tono muy suave. Hermanos, como por el tiempo no necesita buscarlo, pero Segunda de Crónicas, capítulo 20, del versículo 21 al 22, solo yo se lo voy a proyectar en la pantalla. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 21 al 22, yo lo leo. Y ha habido consejo con el pueblo. Puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados. Solo hasta ahí. Quiere decir, el coro también debe tener su túnica especial, que sea distinguible. También Dios le puso al grupo de los que cantaban como su ornamento, su vestimenta especial que también los distinguía. Hermanos, Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 22. También yo se lo sigo proyectando. Capítulo 15. Oh, un momento. ¿Ya? Primera de Crónicas 15, 22, yo lo leo. Y que Ananías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto porque era entendido ello. Quiere decir, aún no tenemos como el talento musical, pero especialmente los encargados o todo eso deben desarrollar un poco, por lo menos lo básico de la música. No como para tratar de enseñar a otros, sino como una responsabilidad que el Señor también le ha puesto. Entonces, hermanos, es por eso que nosotros tenemos como el coro así de esta manera, porque es la manera bíblica que el Señor también estableció. Por último, vamos a buscar Hechos capítulo 16, versículo 25. Hechos capítulo 16, versículo 25. Hechos, capítulo 16, versículo 25. Vamos a leerlo juntos. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Hermanos, la alabanza siempre se ocupó antes de iniciar una guerra. De hecho, ya no tenemos tiempo, pero también en los libros de crónicas están describiendo que cuando los israelitas iban a pelear, hasta adelante iban los cantores. No iban los soldados, sino iban los cantores. Antes de que iniciara la guerra, Dios les permitía la alabanza. Durante la guerra, Dios les permitía la alabanza. Después de la guerra, Dios les permitía la alabanza. También nosotros, hermanos,
la alabanza en nuestro corazón también puede tener el consuelo y el ánimo de Dios. Es cierto, nunca puede como competir con la doctrina o con la palabra, pero el himno y la alabanza sí nos ayudan de parte de Dios a que nuestro corazón pueda ser tocado por el Señor. Entonces, hermanos, aquí hay algo bien importante. Santiago también está diciendo, si está alegre, cante alabanzas también, tanto en la alegría como en la tristeza, tanto en el tiempo de la paz como en el tiempo de la dificultad, es digno que los salvos estén orando. Por eso los salmos que son cantos, muchos son de alegría, muchos son de paz, pero también muchos son de dificultades y grandes problemas. Todo eso nos puede dar un gran consuelo a cada uno de nosotros. Hermanos, quiere decir que también la alabanza se puede cantar después de una grande batalla o en medio de una grande dificultad. Porque nosotros en el retiro vamos a presentar estas alabanzas. La iglesia de Villahermosa, ¿verdad? Está preparando una alabanza especial. Milagroso, abres camino, así. La iglesia de Carmen también está preparando, ¿no? Su alabanza especial. Días son estos de Elías, así. ¿Por qué? ¿Por qué esas alabanzas son las que la iglesia de Carmen y la iglesia de Villa deben reflejar bien? Por eso, hermanos, si le ponemos mucha atención a la letra, es lo que como iglesia debemos reflejar. También, en el caso de la iglesia de Villahermosa, Dios le está abriendo muchos caminos para la predicación. En el caso de la iglesia de Ciudad de El Carmen, ha pasado algo bien interesante. Los hermanos pensábamos sinceramente, parece que Ciudad del Carmen es como un montón de huesos secos. Por más que se predica, ya nadie quiere venir a escuchar la palabra. Y de repente los hermanos de la iglesia empezaron a predicar tanto que muchos hermanos volvieron y también personas de Ciudad del Carmen se han acercado a la iglesia, como si esos huesos de repente hubieran tenido carne. Por eso días de Ezequiel son estos. Así hay una línea en esa alabanza que nos hace recordar las situaciones de las iglesias. Por eso las alabanzas no se eligen solo porque suenen bonitas, sino es lo que las iglesias están representando. Entonces, en el caso de los hermanos de Carmen, su alabanza tiene que ser de memoria totalmente, porque para alabar hay que poner esfuerzo o no. Sí, en las noches de alabanza de los retiros, siempre veo ahí el acordeón de los hermanos que tienen su hojita y ahí lo están viendo. En el caso de los hermanos de Villa, sí pueden cantar con su hoja, ¿no? Creo que el predicador de Villa tiene más misericordia que el de Carmen, ¿no? No, por alguna razón es así, no lo sé, pero así está bien. Entonces, pero sí requiere todo el esfuerzo. Por eso estamos ensayando. Pero hermanos, ensayamos para que salga bonito, correcto, pero ensayamos también para fortalecernos como iglesia, para consolar. Por eso, hermanos, hay algunos hermanos que no tienen como seguridad en su propia voz porque no suena muy bonito. Hermanos, eso no importa. Su corazón está acorde delante de Dios. Hay que cantar con tal seguridad. Hermanos, nadie los va a regañar porque desafinen. Nadie los va a regañar porque no entren bien. Nadie los va a regañar por esto. Nadie tendría que, ¿no? No sé si los regañan, me avisa a mí, porque nadie podría regañarlos por este tipo de cosas, hermanos, jamás. Porque lo correcto es que el corazón esté afinado. Sí, es posible, claro que debemos ensayar porque lo estamos haciendo para el mismo Dios. Entonces sí debemos hacerlo. Pero es que si no hay talento, entonces, hermanos, debe estar bien afinado nuestro corazón. Pero aún así debemos cantar. Entonces, hermanos, algo bien importante es esto, que como iglesia, a través de esta alabanza que vamos a presentar en la noche de alabanza ante todos los hermanos, ¿qué significa? Es el testimonio de la iglesia de Villa en este primer medio año que ha llevado. Es el testimonio de la iglesia de Ciudad del Carmen en este primer medio año. Quiere decir que juntos en un grupo vamos a dar el testimonio ante los hermanos y lo vamos a dar cantando, hermanos. Por eso, no solamente como una competencia entre iglesias, no. Cada iglesia va a dar su testimonio cantándolo. Así también juntos vamos a dar el mismo testimonio como iglesia cantándolos. Entonces, hermanos, ¿hay que ir o no? ¿Hay que ir al retiro o no? Estoy ensayando, pero no iré. No, hay que considerarlo bien, ¿no? Hay que ir al retiro y todo eso. También, hermanos, no importa si es por la enfermedad o así, es imposible por su trabajo, por lo menos como iglesia hay que estar ensayando juntos para que también nuestro corazón sea abierto. Por eso, sí, ya él es difícil ir al retiro, antes que tome su decisión, reconsidérelo. Pero aún así, quédese a
ensayar, tanto en la iglesia de Carmen como en la iglesia de Villa, para encender nuestro corazón, porque a lo mejor ensayando Dios toque mi corazón y yo pueda ir al retiro, hermanos. Entonces, les pido que por favor, en los momentos difíciles, también al escuchar la palabra de Dios, es digno que cantemos un himno o que cantemos una alabanza. Es digno escucharla también. Es digno que los salvos en sus propios hogares estén alabando al Señor. Es digno, hermanos. Entonces, hoy aprendemos hasta acá. Se me pasó un poco el tiempo, hermanos. Vamos a orar para terminar, por favor. Oramos juntos. Amado Dios nuestro, nosotros de verdad te damos muchísimas gracias porque nos has permitido este excelente tiempo para estar aprendiendo de tu palabra. Te agradecemos con todo el corazón que hoy nos hayas dado el concepto correcto de la alabanza. Cuida y guarda el corazón de cada uno de los amados hermanos y toda nuestra vida la ponemos en tu preciosa mano. Pedimos esto en el nombre de nuestro amado Señor Jesús que nos ha dado la vida eterna. Amén.